Cuando yo terminé la carrera, tuve la posibilidad de entrar al canal regional Telecafé para realizar mi práctica universitaria allá, y creo que desde ahí pues empezó todo, ¿cierto? Yo entré al canal a realizar un programa que se llamaba Sin Estrés y me tocaba pues realizar como toda la parte desde la preproducción hasta el final, ¿cierto? O sea, y era un programa como en vivo, entonces creo que fue un reto bien interesante que me generó pues como ya una chispita ahí, como que esto me interesa y me gusta. Y pues también siempre me he sentido como muy atraída también por todo lo que es la organización, como tener toda la parte logística, y ahí fue que nació pues como esa parte. Pues a ver, en realidad mi primera experiencia como productora fue algo muy retador, ¿cierto? Yo inicié acá en la ciudad de Armenia, que me parece bien coincidencial estar acá con ustedes, pero esta fue la ciudad que me abrió, digamos, inicialmente las puertas para dedicarme a esto. Y fue un proyecto demasiado ambicioso, pienso yo, porque todo el equipo éramos más o menos aproximadamente entre 25 personas, no recuerdo bien, y creo que la única persona que tenía experiencia en ese equipo era el director de fotografía. Entonces, como entendí también en ese momento que la producción es un trabajo en equipo netamente, entonces si tú no conformas un buen equipo no vas a tener como las herramientas también para tener un buen resultado. Entonces fue un proyecto demasiado retador, estuve acá pues durante 1 mes y medio en un rodaje muy desgastante, muchas horas, digamos que eso pues también hace parte como de todo mi proceso hasta ahora, ¿cierto? De entender un montón de dinámicas y de procesos que siento que son también muy propios, ¿cierto? Esto depende, y como te lo comentaba hace un rato, para mí es muy importante que la gente que se dedique a esto sienta también pasión. No es como un campo que pueda desarrollarlo cualquier persona, porque también estás enfrentándote a unos niveles de estrés demasiado altos. Y entendí, creo que esa producción me hizo entender que siempre quería trabajar con personas con las que me entendiera dentro de un set, y entender también que todas las personas que están allí merecen un respeto, así sea pues el asistente de cualquiera de los departamentos. Y me pareció muy interesante, y desde ahí pues ya empecé, dije no, me quiero dedicar a la producción audiovisual. Es duro, sí, pero me gusta. Bueno, yo siento que la producción, lo que te digo, es conformar un buen equipo de producción si tú tienes con quién, porque tú no lo puedes hacer solo. Entendí también desde los primeros proyectos que tienes que entender que delegas. Tienes que tener a alguien con quien confíes también para entregarle cualquier proceso. Digamos que la producción tiene un tema muy delicado y es el tema también presupuestal, y no todo el mundo también sabe manejar recursos, entonces se convierte también en un punto como muy indispensable, digamos, en quien va a estar trabajando contigo. Entonces, creo que a partir de eso entendí también que la producción lo es todo, ¿cierto? Muchas veces lo que tú ves en pantalla no es el reflejo de todo el trabajo que has llevado atrás en cuanto a la producción, pero sí tienes que entender, digamos, los roles de todos los demás departamentos. Entonces tú tienes que ver con sonido, con arte, con dirección de fotografía, con toda la gente que se ve involucrada para lograr algún contenido o algún proyecto, y creo que ahí empezó también como el tema de que es importante obviamente tener como esa confianza también de delegarlo. Y digamos que no es solamente la parte presupuestal, sino que es todo, ¿cierto? O sea, tú tienes el control, digamos, completo desde antes, durante y después de un proyecto, y siempre, como lo puedo reiterar, es dependiendo del respeto que tú también le tengas a ese proyecto que te estás enfrentando, sea tuyo o sea de alguien más. Te voy a contar como una anécdota que tuve trabajando hace poco pues con una empresa productora, y es que la directora del proyecto consideraba que la gente que trabajaba en producción o se dedicaba como tal al cine no podían ser egresados de comunicación social y periodismo porque no tenían una formación, digamos, adecuada para eso. Y yo siempre dije, no estoy de acuerdo como con esa postura, porque finalmente la producción, digamos, la puede hacer cualquiera, no cualquiera me refiero en el sentido de que cualquier persona en el mundo, sino cualquier persona que se dedique como a este mundo, ¿cierto? Ya sea comunicación social, ya sea como desde cualquier carrera, digamos, que tenga algo que ver con eso. Es más que tú entiendas un poco cuáles son las dinámicas, y creo que en el eje cafetero la mayoría de la gente que nos dedicamos a cine ha sido egresada de universidades que dan comunicación social y periodismo. Entonces creo que es algo mucho más personal, no tiene nada que ver con la academia, aunque obviamente te entregan herramientas, no lo voy a negar,
Y pues yo salí de la universidad con cosas muy básicas, pero todo lo que aprendí, lo aprendí fue, digamos, a la guerra, ¿cierto? Metiéndome en un rodaje y miré a ver cómo resuelve y esto es lo que se necesita, sino que tú a medida que vas avanzando y vas teniendo más experiencia, vas entendiendo un poco más cómo llegar, digamos, a un rodaje como en una tranquilidad, que eso es lo que uno piensa en cuanto en la parte económica, en cuanto a equipos, en cuanto a todo lo que, digamos, encierra realizar un producto audiovisual. Y me ha generado también, o me ha despertado más bien muchos gustos, entonces también empecé a escribir, entonces empecé como también a explorar otros campos dentro de eso, sin dejar de hacer producción, porque creo que haré producción por el resto de mi vida. Algunas veces cuando termino un rodaje digo, no quiero volver a tener que hacer la parte logística, volver a tener que gestionar recursos y todo lo demás, pero cuando veo el resultado digo, no, esto valió la pena, o sea, de verdad que cada vez estamos en un proceso de aprendizaje, lo que yo te decía también ahora. Uno no termina de aprender en esto, así lleves 50 años siempre vas a tener una experiencia diferente o algo que te marque un montón, ¿cierto? Recuerdo mucho, por ejemplo, un rodaje de un documental que hicimos en la ciudad de Medellín, que fue ganador de una convocatoria que se llama Regiones Sin Límites, y estábamos trabajando con personas que tenían una discapacidad, una capacidad diversa como nosotros lo planteábamos. Entonces conocí el mundo desde una persona sorda y desde una persona casi ciega, creo que pues todavía tenía algo de visión pero muy mínima, y fue entender el mundo desde otra cosa. Entonces creo que a mí el audiovisual me ha permitido entrar a terrenos que desconocía, volverme un poco más empática y creo que siempre entender como al otro, entonces me parece muy lindo. Me volví mucho más sensible, me volví mucho más llorona, creo que todo me conmueve un montón y eso también hace parte del rol de mujer, creo yo, en el audiovisual. Pues mira, a mí me gusta mucho, a mí me encanta estar en rodaje, ¿cierto? Lo disfruto un montón, creo que me gusta el sufrimiento de alguna manera, porque pues es muy estresante, pero creo que mi etapa favorita es la preproducción, porque comprendí que si tú tienes una buena preproducción, vas mucho más relajada al resto de cosas. Siempre van a existir, digamos, imprevistos que tú no tienes contemplados desde el inicio, pero el hecho de tener una buena preproducción y prepararte bien para todo lo que viene y las etapas que siguen, creo que es fundamental. Entonces creo que es mi etapa favorita, empezar a mirar los números, que me va a alcanzar, que no, que cuánto pago acá, esto y todo, pero también que necesitan los de arte, que necesitan los sonidos, entonces como también mostrarle a la gente la forma en la que nosotros también trabajamos, ¿cierto? Entonces eso es interesante, así estés trabajando para alguien más o para la empresa propia, ¿cierto? Yo siempre pues he sentido y cada vez que veo contenido, pues que no sé quién lo realizó, o no, un cortometraje o cualquier proyecto audiovisual, lo veo y yo creo que puedo saber si lo hizo una mujer o lo hizo un hombre, empezando por el tema pues de la dirección, ¿cierto? Creo que sí, la sensibilidad que nosotros tenemos como mujeres, creo que eso siempre se va a ver impregnado ahí y se nota, entonces creo que sí se puede evidenciar cuando un proyecto lo hace una mujer o cuando no. Por ejemplo, hace poco estábamos realizando una serie en la ciudad de Manizales que es de relatos regionales y allí pues como que se unió todas las personas que habían ganado el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Relatos Regionales y vimos varios cortos y uno nos llamó muchísimo la atención porque cuando lo vimos lo tuvo que haber hecho una mujer, o sea, esto tiene una sensibilidad muy diferente. Es evidente que la mayoría del grupo, digamos del crew, casi siempre va a ser pues de masculino, ¿cierto? Las mujeres tienen pues, roles, digamos, en producción y en otros espacios, pero creo que en todo este tiempo que he trabajado en la producción audiovisual he podido conocer, no tanto en el eje cafetero, porque creo que apenas están generando como un nivel, ¿cierto? Como volviendo a salir y no me gusta lo que tenga que ver con sonido, me gustan las cámaras, digamos que tú ves muchas mujeres, como te digo, en la parte de producción. Ya encontrar mujeres como en otros roles es un poco más complejo, pero sí conozco muchas, ¿cierto? Y creo que también tener un equipo mixto lo hace muy valioso. El papel de la mujer también es fundamental, pero también el del hombre, ¿cierto? Siento que ambos, si tenemos como, lo que te digo, como un equipo mixto puede funcionar muchísimo mejor. Entonces, si tú conseguir una directora de fotografía acá en el eje cafetero es muy complejo. Conocí hace poco una, pero pues eso que no pues directamente, sino que escuché de ella y he trabajado con mujeres, digamos, en roles como de gaffer y eso, pero en proyectos que vienen de otros lados. Digamos que en el eje cafetero es como más complejo
o aún no existe pues como mujeres interesadas, pienso yo, en esos ámbitos, o también digamos como experiencia, ¿cierto? Es decir, ven, ¿qué quieres hacer? Ven y te metes a sonido, ven y haces esto, a ver cómo te va. Entonces sí siento que el trabajar con otras mujeres me ha permitido como bajar un poco también la guardia, ¿cierto? O sea, yo decía, ay, qué pereza, las mujeres a veces somos tan conflictivas, porque también me pasaba a mí, ¿cierto? Qué pereza, pues como tener que lidiar con eso, pero no, entendí que también todo depende del orden que lleve el proyecto, de tú dar como indicaciones claras, de delegar como cosas puntuales, y ahí no hay ningún conflicto, pero sí me parece pues importante siempre tener como mujeres alrededor, y ahora en día pues amo trabajar también con mujeres, me parece muy interesante, no he vuelto a tener como roces, o sea, el tema del carácter, creo que el hecho de trabajar con muchas más mujeres me hizo entender que es lo mismo, o sea, que simplemente estamos en un equipo trabajando y que hay cosas que uno simplemente tiene que dejar pasar, y creo que una de las frases mías favoritas en los rodajes es: nada es personal, no te tomes absolutamente nada personal, aunque haya alegado contigo hace un segundo por cualquier cosa. Estamos en medio de un agite muy, sí, o sea, en algo que desde tiempo, sobre todo, en donde todo te suma, entonces si tú te demoras 5 minutos yendo, eso va a afectar a todo un equipo, entonces sí es más por ese lado. Delirio se quiere convertir en una productora liderada por mujeres en el eje cafetero, en donde podamos hacer todo lo que se nos ha pasado por la cabeza, ¿cierto? Para mí es como un disfrute, obviamente, vivir de esto, porque pues nos interesa, por supuesto, y es un reto difícil porque pues digamos que emprender, y más en una productora audiovisual, no es tan sencillo, pero también es confiar en uno, ¿cierto? Tenemos capacidades, sí, las tenemos, nos las reconocemos, porque siento que hacemos un buen equipo, porque ella hace dirección, yo hago producción, quizás donde las dos dirigiéramos las cosas no serían tan sencillas, o donde las dos nos metiéramos en producción, aunque ella no quiere saber absolutamente nada de producción, pero creo que ahí por eso funciona. Entonces la empresa para mí es poder hacer todo lo que hemos soñado, en cuanto ambas escribimos, en cuanto a historias, entonces es poderlas llevar a cabo y de la manera en la que a nosotros nos gusta, entonces respetando el equipo que se tiene, cada vez que sea un equipo más regional. Yo no quisiera irme de Manizales o del eje cafetero, digamos, amo trabajar acá, me parece cómodo. Entonces digamos que nuestro fin no es ir a competir con las grandes empresas, sino que simplemente tener acá una empresa que se diferencie en cuanto a los valores de producción, y creo que vamos a ir por un buen camino en este primer año que tenemos de la empresa. Yo espero que en unos 5 años sean muchísimas mujeres y que la competencia sea tan dura que no tenga que tener que buscar muchas herramientas, pero sí siento que vamos por muy buen camino. Cada vez conozco más mujeres, obviamente moverte en este rol te das cuenta que hay muchas mujeres interesadas también en esto, entonces creo que va por muy buen camino. Entonces siento que cada vez más mujeres escribiendo, más mujeres haciendo cosas, te lo veo por un avance muy grande. Entonces veo en un futuro muchísimas mujeres dedicándose en cualquier rol, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, en el eje cafetero hay una sonidista que yo conozco, espero que en unos 5 años sean 5, o sea, que sean muchísimas más, para poder también ampliar como la oferta, ¿cierto?